Hoy te voy a mostrar cómo configurar este replicador para que puedas replicar tus operaciones entre varias cuentas de una sola empresa de fondeo o broker. Si también te interesa replicar cuentas de múltiples empresas de fondeo o brokers, no te preocupes, porque con este mismo producto puedes hacerlo. Solo que hemos preparado un video aparte para esa configuración específica, así que asegúrate de verlo si eso es lo que necesitas. El video para aprender cómo replicar entre diferentes empresas de fondeo o brokers está en la descripción de este video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear o usar una cuenta de NinjaTrader. Si aún no tienes una, no te preocupes, puedes crearla directamente en ninjatrader.com. Si ya tienes una cuenta en NinjaTrader, puedes usarla sin problemas. Lo primero que vamos a hacer es abrir la plataforma. Simplemente haz doble clic en el icono de NinjaTrader e inicia sesión con tu cuenta. Después de iniciar sesión, es importante activar una opción llamada multiproveedor. Para activarla, ve a la pestaña Herramientas, selecciona Opciones y marca la casilla que dice Multiproveedor, y ya está. Si estás usando una versión antigua de NinjaTrader y no ves esta opción, no te preocupes, en este caso puedes omitir este paso sin problema. A continuación vamos a importar los programas de padre, esclavo y supervisor. Estos son los tres programas que necesitamos. Primero, ve al sitio web brunomesa.com y descarga los tres programas desde la sección Acceder a recursos de mi licencia. Descárgalos por separado. Una vez que los hayas descargado, abre NinjaTrader y ve a la pestaña Herramientas. Luego selecciona Importar y después Complemento NinjaScript. Primero selecciona el archivo zip del padre y haz clic en Importar. Después repite este mismo proceso con los archivos del esclavo y el supervisor, uno por uno. Cuando hayas importado los tres programas, recuerda cerrar y volver a abrir NinjaTrader para que los cambios se apliquen correctamente. Además, si durante el proceso de instalación te aparece algún cartel de sustitución o reemplazo, siempre debes darle sí. Una vez que has hecho eso, vamos a configurar la conexión con tu empresa de fondeo o broker. En NinjaTrader dirígete a la pestaña Conexiones y haz clic en Configurar. Ahí es donde vas a ingresar el usuario y la contraseña que te proporcionó tu empresa de fondeo o broker, siguiendo sus indicaciones. Una vez que hayas configurado la conexión, vuelve a la pestaña Conexiones y selecciona la conexión que acabas de crear para conectarte. Si tienes algún problema al conectarte, asegúrate de que has ingresado correctamente tu usuario y contraseña. También revisa las instrucciones de tu broker para asegurarte de que todo esté configurado correctamente. Recuerda que los problemas de conexión no suelen estar relacionados con el replicador, sino con la empresa que te proporciona los datos. Así que si persisten, contacta directamente a tu empresa de fondeo o broker. Como consejo adicional, si estás conectándote a través de una empresa de fondeo, asegúrate de haber aceptado previamente los términos y condiciones en Rithmic o Tradobit antes de intentar conectarte en NinjaTrader. Ahora que ya tenemos la plataforma configurada, hablemos del supervisor de cuentas. Esta es una herramienta clave dentro del replicador que te permitirá monitorear todas tus cuentas de trading en tiempo real. Es realmente importante que siempre mantengas el supervisor de cuentas abierto mientras operas, porque te permitirá gestionar y ver cómo se está comportando todas tus cuentas de forma instantánea. El supervisor de cuentas te ofrece la posibilidad de ver lo que está pasando en cada una de las cuentas en tiempo real, y si es necesario, puedes cerrar operaciones manualmente en cualquier momento. También puedes activar o desactivar la replicación dependiendo de lo que está ocurriendo en el mercado, y si alguna de tus cuentas no ha ejecutado una operación, el supervisor te lo mostrará de inmediato para que puedas actuar a tiempo. El supervisor de cuentas se abre automáticamente al abrir la plataforma y puedes fijarlo en algún lado de tu pantalla con el botón Fijar supervisor. Sin embargo, si lo cierras por alguna razón, puedes abrirlo desde la pestaña Herramientas y seleccionar Supervisor de cuentas. Recuerda que el supervisor se utiliza exclusivamente para monitorear tus cuentas, no para replicar las operaciones. Antes de iniciar con la instalación del replicador, tenemos que garantizar que estemos dentro de un espacio de trabajo. Si no estamos dentro de un espacio de trabajo, toda la configuración que hagamos se va a eliminar. Es por eso que es importante que antes de empezar nos aseguremos que estemos dentro de un espacio de trabajo. Para ello vamos a ir a la pestaña Workspaces o espacio de trabajo, y si vemos un reglón como este, por ejemplo en mi caso sin título 7, o en tu caso podría ser sin título, o por defecto, o como sea que se llame,
Si vemos un reglón como este, quiere decir que ya estamos dentro de un espacio de trabajo, entonces estaríamos bien. Sin embargo, si no vemos nada más que la indicación de espacios de trabajo predeterminados y no vemos ningún reglón aquí, debemos crear entonces un espacio de trabajo para que la configuración no se elimine. Para crear el espacio de trabajo tenemos que ir a este botón nuevo y creamos el nombre de nuestro espacio de trabajo. Vamos a pasar ahora a la instalación del replicador. El primer paso es crear el gráfico copy y configurar los indicadores padre y esclavo. Este gráfico copy no lo vamos a utilizar para operar, solo lo usaremos para vincular las cuentas padre y esclavas. Algo importante a tener en cuenta es que estás vinculando todas las cuentas con todos sus instrumentos existentes. No cometas el error de pensar que el replicador solo funcionará para el instrumento que está en este gráfico. Aquí el instrumento que elijas no importa, porque el replicador vinculará todas las cuentas completas. Para crear este gráfico, abre NinjaTrader, ve a Nuevo, luego a Gráfico, selecciona cualquier instrumento y cualquier temporalidad, no importa cuál. Si el gráfico tiene indicadores, elimínalos y luego renómbralo a Copy en mayúsculas. Una vez que tienes el gráfico, vamos a vincular las cuentas padre y esclavas. Antes de realizar la vinculación, debemos decidir cuál será nuestra cuenta padre. Esta cuenta debe ser la que va a operar con la menor cantidad de contratos en términos de número, no de valor. Por ejemplo, si planeas operar una cuenta con un mini contrato y otra con 5 micros, la cuenta padre debe ser la de un mini, ya que operará con menos contratos. Si hay varias cuentas que operan igual con la misma cantidad de contratos y todas aplicarían a ser la cuenta menor, entonces puedes escoger cualquiera de ellas. Una vez que hemos escogido la cuenta padre, vamos a iniciar con la configuración del replicador. Esta es una de las partes más importantes del proceso, así que voy a explicarlo con detalle para que quede muy claro. Lo que estamos haciendo aquí es configurar un sistema donde una cuenta principal, a la que llamamos cuenta padre, envía las órdenes de trading que se replicarán en otras cuentas secundarias que llamamos cuentas esclavas. Es decir, todo lo que hagas en la cuenta padre se copiará automáticamente en las cuentas esclavas. Ahora, algo muy importante que debes tener en cuenta es que cada cuenta esclava necesita su propia conexión individual con la cuenta padre. Esto es clave para que las órdenes no se mezclen. Imagínalo como si estuvieses enviando mensajes a diferentes amigos. Cada amigo necesita su propio chat contigo privado, donde tú serías el padre que enviará mensajes a tus amigos que serían los esclavos. Si todos tus amigos compartieran el mismo chat, los mensajes se mezclarían y sería un caos, porque nadie sabría a quién va dirigido cada mensaje. Lo mismo ocurre aquí. Si dos cuentas esclavas usan la misma conexión con una cuenta padre, las órdenes de la cuenta padre no sabrán a cuál de las esclavas deben ir, y se confundirán. Por eso es esencial que cada cuenta esclava tenga su propia conexión para que las órdenes lleguen de manera clara y precisa a la cuenta correcta. En pantalla te muestro diferentes ejemplos de diferentes configuraciones para que entiendas mejor de qué estamos hablando y vamos a desarrollar de manera aplicativa el ejemplo número 1 dentro del gráfico copy. En los ejemplos cada símbolo de padre se refiere a un indicador padre por símbolo y cada símbolo de esclavo se refiere a un indicador esclavo por símbolo. Ahora voy a desarrollar el ejemplo número 1 de forma aplicativa. Por favor, visualiza esta parte del video porque evidentemente no tendrás las mismas cuentas que yo. Esta parte del video es para que veas de forma aplicativa cómo lo hago y luego puedas trasladarlo a tu caso particular siguiendo la misma lógica. Para este caso, la cuenta padre es la SIM101 y las cuentas esclavas la SIM102 y la SIM103. Para configurar esto, haz clic derecho en el gráfico copy, selecciona indicadores y busca el NT8 tu NT8 padre. Haz clic dos veces para añadir dos indicadores padres, uno para cada una de las cuentas esclavas. Luego, selecciona la cuenta SIM101 como la cuenta padre para ambos indicadores. Asegúrate de asignar una conexión diferente para cada indicador. La primera conexión para el primer indicador y la segunda conexión para el segundo. Después, haz lo mismo para las cuentas esclavas. Haz clic derecho en el gráfico copy, selecciona indicadores y busca el NT8 tu NT8 esclavo. Añade los indicadores para las cuentas esclavas y asigna las conexiones correctas.
SIM102 para la primera conexión y SIM103 para la segunda. Un consejo importante es que realices tus pruebas en simulado antes de usar tus cuentas reales. Este tipo de configuración es delicada y si no tienes experiencia es recomendable que hagas una prueba en modo simulado para asegurarte de que todo está funcionando correctamente. Para crear cuentas simuladas, abre el panel de NinjaTrader. Haz clic derecho sobre la cuenta SIM101 y selecciona Añadir cuenta de simulación. Añade tantas cuentas como necesites para hacer tus pruebas. Una vez que hayas creado las cuentas, recuerda desconectarte y volverte a conectar para que las cuentas simuladas funcionen correctamente. Una vez que hayas vinculado las cuentas esclavas con las cuentas padres, puedes modificar ciertos parámetros para cada una de las cuentas esclavas desde su respectivo indicador esclavo. Por ejemplo, puedes activar la opción de mini a micro o micro a mini, lo que te permitirá realizar una operación en mini y que se replique a micro en la cuenta esclava o viceversa, realizar una operación en micro y que se replique a mini en la cuenta esclava. También puedes ajustar el apalancamiento de contratos, lo que te permite multiplicar el número de contratos en la cuenta esclava en función de la cantidad con la que haya ingresado la cuenta padre. Por ejemplo, si colocamos el número 2, estaríamos diciendo que la cuenta esclava ingresará al doble de la cantidad que ingrese la cuenta padre. Otra opción es limitar el máximo de contratos abiertos en la cuenta esclava para protegerte de operaciones que excedan tus límites. Es decir, si te equivocas y la cuenta padre ingresa una cantidad de contratos que no debiste ingresar, la cuenta esclava simplemente no ingresará a esa posición y bloqueará la cuenta hasta que cierres y abras el NinjaTrader. Lo mismo sucede si tienes una operación abierta y excedes la cantidad de contratos establecida. La operación se cerrará y la cuenta quedará bloqueada. La intención de este parámetro es proteger tus cuentas ante errores humanos. También puedes utilizar la opción Market Edition. Esta versión no replicará las órdenes limitadas, ni de target, ni de stop, pero sí las ejecutará. Es decir, que cuando una orden limitada es colocada en la cuenta padre, esta orden no se verá en la cuenta esclava, pero cuando esta orden sea ejecutada en la cuenta padre, el modo Market Edition transformará esa orden en una orden a mercado en la cuenta esclava y la ejecutará a mercado. Esto asegura que las operaciones se ejecuten siempre. Finalmente, puedes activar la opción Contrary, que invierte las órdenes, es decir, una compra en la cuenta padre se replicará como una venta en la cuenta esclava y viceversa. La opción de Contrary solamente está disponible con la versión de Market Edition. Finalmente, minimizaremos el gráfico copy. El gráfico copy será nuestro gráfico de configuración y solo iremos a él cuando queramos modificar el replicador, agregar más cuentas o quitar cuentas de la replicación. Recuerda que el gráfico copy debe estar minimizado, jamás cerrado. Si cierras el gráfico copy, dejará de replicar. Ahora puedes ir a cualquier otro gráfico diferente al copy y puedes probar el replicador de cuentas. Recuerda que puedes operar cualquier instrumento en cualquier gráfico y en cualquier temporalidad con tu cuenta padre. No importa si el gráfico copy está en un instrumento específico y tú quieres operar otro, ya que en el gráfico copy se vincularon las cuentas en su totalidad. Recuerda que solamente debes replicar de la cuenta padre hacia las cuentas esclavas. Si operas las cuentas esclavas, esto no implicará una réplica hacia las demás cuentas.